En febrero de 1936, el Frente Popular, donde se aglutinan todas las izquierdas, toma el poder con una de las consignas de acabar con el fascismo y salvar el régimen republicano. Y esa medida en prensa tiene un primer paso en la ilegalización de Falange Española. Y si legalizas Falange Española, ilegalizas su publicación, la revista Arriba, cuya difusión tampoco era demasiado elevada en aquel momento. Mucho más importante fue el decreto de readmisión de todos los obreros despedidos por haber participado en las huelgas de 1934, el año de la famosa Revolución de Asturias, que hoy la derecha llama Golpe de Estado de 1934. Como tanto el diario ABC, que dirigía don Juan Ignacio Luca de Tena y García de Torres, como el diario Informaciones, que dirigía don Juan Puyol, tenían a trabajadores que habían participado en las huelgas revolucionarias, ambos habían despedido a todos los obreros que habían participado en ellas y en su lugar habían contratado a nuevos trabajadores. El decreto que aprobó el Frente Popular nada más llegar al poder, que obligaba a readmitir a todo obrero despedido por haber participado en la huelga revolucionaria de 1934, les obligaba a recontratarles y por tanto a despedir a los obreros que hubieran contratado en ese periodo para reemplazarles. Tanto don Juan Ignacio Luca de Tena García de Torres como don Juan Pujol, en ABC y en Informaciones, anunciaron que dimitían como directores de sus respectivos medios, por lo que el gobierno del Frente Popular se libraba de dos de sus mayores enemigos mediáticos. Tanto el señor Luca de Tena García de Torres como el señor Pujol entrarían en la conspiración del alzamiento nacional, lo que hoy se llama el golpe de Estado de Franco del 18 de julio. Milicianos del Frente Popular también acabaron con el periódico La Nación, el periódico fundado por don Manuel Delgado Barreto para reivindicar la dictadura de don Miguel Primo de Rivera, que en su última etapa se había vuelto muy elogioso hacia don José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, lo que tenía cierta lógica teniendo en cuenta de dónde venía. Fue aplastado cuando un grupo de milicianos asaltó, quemó y hundió su redacción. Su director, don Manuel Delgado Barreto, sería asesinado. Y la misma semana en que es asesinado el líder de la derecha parlamentaria, don José Calvo Sotelo, el gobierno del Frente Popular suspende la publicación de los periódicos de la Iglesia de ámbito nacional. Es decir, que tanto el periódico El Debate, que en la práctica era el órgano de expresión de la CEDA, como el periódico Ya, dejan de publicarse con la excusa de que no hay que tensar más la situación. En el caso del periódico El Debate, es clausurado para siempre. Nunca volverá a reaparecer la marca El Debate en la prensa publicada de ámbito nacional. El 18 de julio estalla la Guerra Civil Española en un alzamiento en el que han tenido que ver algunas de estas figuras de los medios de comunicación. Ya hemos citado que don Juan Ignacio Luca de Tena, desde fuera de España, entra en contactos con don Juan March, el propietario del diario Informaciones y antes del diario La Libertad, aunque en el momento de estar la guerra ya había perdido su control porque se había vuelto de izquierdas. March y Luca de Tena son dos figuras muy importantes en la conspiración y el apoyo a los militares que se levantan contra la República el 18 de julio de 1936. También está pendiente el otro asunto. Ya. Los garbanzos. Eso ya está resuelto. He dado instrucciones. Los generales pueden estar tranquilos. ¿Usted cree, Juan Ignacio, que Franco está totalmente decidido? Creo que sí. De no estarlo, no hubiese pedido el avión. Ya. ¿Qué opina usted del general Mola? Es un buen organizador y una persona seria. Republicano. Sí. Hasta que deje de serlo. Ya. ¿Y cuáles son sus propósitos ahora? Establecer una dictadura militar, suprimir los partidos, limpiar el país. ¿Este Mola aceptaría alguna sugerencia mía? Por supuesto, sobre todo suya. Eso está bien. Para el avión cuenten ustedes con mi ayuda. En la banca Clinton les facilitarán cuanto les haga falta para la compra o el alquiler del avión. ¿Tiene usted al hombre adecuado para esta pequeña aventura? Y otro periódico que estuvo al lado de los nacionales fue el Diario de Navarra, cuyo director, don Raimundo García Garcilaso, fue en la práctica intermediario
del general Mola con los sectores carlistas para conseguir su apoyo al alzamiento nacional. ¿Desde Estoril? No directamente, sino a través del director del Diario de Navarra. Claro. Raimundo García, Garcilaso. También por mi cargo estar bien informado es una obligación. Un momento. Garcilaso. Dime. Emilio, tengo un mensaje de José Antonio Primo de Rivera. La falange se une sin condiciones. Estallada la guerra, la península se dividió en sectores controlados por la derecha y sectores controlados por la izquierda. En todos los sectores controlados por la derecha, la prensa estaba incautada por los nacionales bajo la simbología de falange española. En toda la zona controlada por la República, los periódicos fueron incautados por los partidos del Frente Popular y por ello adoptaron la simbología de los partidos del Frente Popular. Los periódicos de la papelera, por ejemplo, son el mejor ejemplo. El diario El Sol pasa a ser órgano de expresión del Partido Comunista de España y al lado del sol, dibujado en la macheta, aparece el símbolo comunista, la hoz y el martillo, y el eslogan comunista, proletarios del mundo unido. La Voz, el hermano del Sol para la prensa de la tarde, pasa a ser la voz de los combatientes, también bajo un ideario político similar. El diario Informaciones, el diario que había dirigido don Juan Pujol, muy antisocialista, pasa a ser órgano de expresión del Partido Socialista, como reza en su propia cabecera. Otros periódicos cambian de nombre. En el caso del diario católico La Verdad de Murcia, el periódico es incautado por milicianos del Frente Popular, su máximo responsable, el señor Sánchez Barba, es asesinado y el diario pasa a denominarse Nuestra Lucha bajo la ideología comunista. En el caso del periódico valenciano de derechas Las Provincias, es también incautado y en este caso el periódico pasa a manos de los anarquistas con el nombre Fragua Social. Pero el diario que mejor refleja la división de España es el diario ABC, porque mientras ABC de Sevilla ha caído en zona nacional y por tanto se convierte en un periódico al servicio del alzamiento nacional, al servicio por tanto de los militares que han dado el golpe de Estado, al servicio del general Queipo de Llano, dirigido por don Luis Martínez de Galinsoga, aunque en última instancia dirigido desde la distancia por el propio Juan Ignacio Luca de Tena, el ABC de Madrid, incautado por el Frente Popular, pasa a ser un periódico republicano al servicio de la izquierda, como dice en su propia portada, con don Augusto Vivero, un destacado periodista izquierdista desde hacía muchísimos años, a su frente como primer director. Luego, acabada la guerra civil, la mayoría de los periodistas republicanos pudo huir al exilio. No fue el caso del señor Augusto Vivero, que murió fusilado por orden del franquismo, como también le pasó al director del periódico socialista Claridad, don Javier Bueno, que está en la lista de los periodistas asesinados por los franquistas. ¿De dónde emigran los grandes intelectuales? ¿De dónde se marcha Baroja, Azorín, Marañón, Zubiri, etcétera? Huyen de la España republicana. A Marañón... Pero esto es la repera. No, la verdadera repera. La falsificación de la historia, toda la intelectualidad española huyen de la llegada del ejército de Franco, por favor. Y Antonio Machado también se va huyendo de la República. No, señor Machado no. Es intolerable oír eso de no aquí. se pueden espiar dando unos nombres. Baroja, Azorín, Menéndez Pidal, Ortega, que lo que no podemos es sencillamente falsificar la historia. No.